tiempo sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos se están cayendo. Y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Oh, y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Te lo declaramos hoy, Señor, de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nos hablaron acerca de cómo debemos transmitir un legado de disciplina a nuestras generaciones, cómo debemos transmitir un legado de generosidad, de laboriosidad, de integridad, y también cómo con cada persona con la que nosotros tenemos una interacción, esa persona se debe llevar algo de Jesús, algo de lo que nosotros tenemos que es de Jesús para poder impactar sus vidas.
Y mientras desarrollaba esta enseñanza me ponía a pensar qué es lo que uno normalmente relaciona con legado. Y llegaba a la conclusión que normalmente entendemos o hemos interpretado el legado como algo que le dejamos a alguien. Una herencia, lo que podemos dejar, herencia monetaria, una profesión. Entonces usted ve que el abuelo es médico, el papá es médico, el hijo es médico. Entonces ese fue el legado. Dejaron el legado de la profesión en su familia. Los gustos en particular. Entonces al abuelo le gusta la salsa o es yuquero, al papá le gusta y al hijo también le gusta. Transmitieron un gusto particular y eso se volvió su legado. O hasta el nombre. Ahí, ¿cuántos tienen aquí familias que se pasa el nombre de generación en generación? A ver, levanten la mano. Eso, allá veo varios. Cuando yo quedé embarazada y mi esposo se enteró que era hombre, que era niño, él enseguida dijo, se va a llamar Joaquín. Y yo, sobre mi cadáver, se llama Joaquín. Ni se te ocurra ponerle así. Pero su papá se llamaba Joaquín y él se llama Joaquín, entonces su hijo se tenía que llamar Joaquín. Después evolucionó a Samuel Joaquín. Imagínense usted esa combinación, qué desastre. Pero gracias a Dios el de la registraduría llegó a la clínica y yo pude salvar a mi hijo de eso. Porque se llama Samuel, no se llama Joaquín. Y para nada, porque a él le dicen Junior, porque como el papá se llama Joaquín, a él le dicen Junior para no confundirlo. Entonces no me imagino cómo le hubiesen dicho a mi hijo. Ay, no, qué desastre. Pero en fin, hemos entendido entonces que el legado no es lo que le dejamos a alguien, sino lo que dejamos en alguien. Y eso hace la diferencia en cómo vivimos nuestra vida para precisamente sembrar ese legado. Y el domingo el pastor Carlos hablaba acerca de que el legado que transmitimos es el paquete completo. No solo las cosas buenas, sino a veces esas cosas no tan buenas de nuestro carácter, de nuestra vida, que pasamos de generación en generación sin darnos cuenta. Y por eso vemos que hay familias donde se repiten ciertos patrones, buenos o malos, de generación en generación. No sé cuántos aquí se vieron la película Descendientes de Disney. A ver, levante la mano. Dios mío. O me siento muy inmadura, o bueno, de pronto es porque tengo un niño. Bueno, no, pero mi hijo no se ve eso todavía. No, confieso, me la vi yo me la quería ver. Yo soy la inmadura. Bueno, en esa película, si usted no se la ha visto, le voy a contar rápidamente de qué trata. Son los villanos de las películas que seguramente usted sí se vio. 101 Dálmatas, entonces aparece Cruella, aparece Maléfica, aparece Gaspar, creo que se llama el otro, y la bruja de Blancanieves, que esa vieja nunca ha tenido nombre. Ellos 4 transmiten su legado de maldad en sus hijos. Entonces la película se desarrolla en que los hijos se van al reino del cual fueron desterrados sus padres para llevar a cabo el plan malvado de sus papás, que era destruir ese reino y ellos poder volver. Pero cuando ellos entran y empiezan a interactuar con la gente, ellos van con su convicción de ser malos y acabar con eso. Pero cuando ellos empiezan a interactuar con la gente, cuando ellos salen de ese contexto en el que estaban inmersos, lo único que conocían era la maldad, y llegan a este contexto, empiezan a darse cuenta que pueden hacer las cosas de manera diferente. Y empiezan a darse cuenta que la realidad que conocían no era lo único que determinaba su futuro, que el contexto en el que crecieron no era lo único que determinaba su futuro. Y como en toda película de Disney hay una relación de amor increíble del príncipe y la princesa, pero esa relación de amistad y de amor con el príncipe de ese reino lo llevó a ellos a ver las cosas de una manera diferente y a tomar sus propias decisiones y no dejarse arrastrar por las decisiones de sus padres. De hecho, hay un momento donde la protagonista, que se llamaba Mal, la hija de Maléfica, que mujer tan creativa en la vida, ella se llama Maléfica, mi hija se llama Mal. Mal le dice a la mamá, ya tú tomaste tus decisiones, es mi turno de tomar las mías. Ahora, ¿a qué viene todo esto? A que además de que se la vean, no, mentira. Muchos de nosotros seguramente hemos crecido en contextos o nos hemos desarrollado en circunstancias o en situaciones donde hemos aprendido y adaptado cosas a nuestra vida que vienen de esos malos patrones de nuestra familia, que realmente yo creo que ninguno lo hace intencionalmente. Ninguno dice, tienes que ser como yo, si yo fui mentiroso, entonces tú también eres mentiroso. No, ninguno lo hace con esa intención. Pero ver cómo un encuentro de estos chicos con el príncipe del reino y una interacción con un contexto diferente les dio una perspectiva distinta de su futuro, me hace pensar que si nosotros, que hemos tenido un encuentro con Jesús,
No podemos tener también o tomar esa decisión de hacer las cosas de manera diferente y de marcar nuestras generaciones de manera diferente y no de pronto quedarnos en que mi familia era así o es que las cosas se hacían así en mi casa. Usted y yo hemos tenido un encuentro con Jesús y por eso podemos hacer las cosas diferentes para marcar una nueva historia en nuestras generaciones. Y a mí me encanta que en la Biblia Dios se presenta como un Dios que está interesado en las generaciones. Muchas veces en la Biblia Dios se presenta como yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, un Dios que cuando te escogió a ti, te vio a ti, pensó en ti, también pensó en las personas que estaban a tu alrededor. También pensó en tus generaciones. También pensó en impactar la vida de todas las personas que te rodean. Ese es el Dios de Abraham que quiere ser amigo, el Dios de Isaac que quiere mantener firme y reconfirmar las promesas, y el Dios de Jacob, el imperfecto que fue transformado. Ese es el Dios nuestro, un Dios que está interesado en las generaciones. Y lo que empezó un día con Abraham se hizo una realidad luego en Jesús y es lo que hoy nos tiene a nosotros aquí. Por un hombre que quiso marcar la diferencia en su generación. Ahora, quiero que nos tomemos 30 segundos. Yo me voy a copiar del dicho del pastor Caturro, que cuando uno pide 30 segundos es para tomar agua. Efectivamente. Quiero que tomemos 30 segundos para pensar cuáles son esos patrones o conductas que hemos arrastrado de nuestra familia, que sabemos que debemos cambiar para marcar una nueva historia en las generaciones, pero que no hemos tomado la decisión de hacer los ajustes que Dios nos está pidiendo. ¿Cuáles son esos patrones que hemos arrastrado de nuestra familia y que no hemos hecho los ajustes que Dios nos está pidiendo? No quiero que nos vayamos tan lejos como, no, en mi casa nadie roba, o en mi casa nunca ha habido un patrón de alcoholismo, o en mi casa nunca ha habido un patrón de adulterio o de infidelidad. Vayámonos a cosas prácticas del carácter, esas cositas que a veces no son tan visibles. La inconstancia, la envidia, la necesidad de aprobación, el rechazo. ¿Cuáles de esas cosas de nuestro carácter han sido transmitidas de generación en generación? Y hoy, a través de la vida de estos tres hombres, te quiero hablar de dos patrones que se transmitieron de generación en generación, de Abraham a Isaac a Jacob. Y el primer patrón fue la mentira. Quiero que leamos, que están en las pantallas, Génesis 20 del 1 al 2 dice: Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Abraham mintió. Vamos a Isaac. Génesis 26 del 6 al 7. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Isaac mintió. Vamos a Jacob. Génesis 27 del 18 al 19. Entonces Jacob fue a presentarse ante su padre y le dijo: Padre mío, ¿puedo pasar? Adelante, respondió Isaac. ¿Cuál de mis dos hijos eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor. Contestó Jacob: ya hice lo que me pediste, levántate y ven a comer de lo que maté para que me des tu bendición. Hubo un patrón de mentira que se repitió de generación en generación, de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Segundo patrón, contienda o conflicto. Vamos a la vida de Isaac. Génesis 21 del 9 al 10. Cierto día, Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham: echa de aquí esa esclava y a su hijo, él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac. Vamos a la vida de Jacob. Génesis 27, 41. Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Usted quejándose porque su hermano le dice cabezón y con ganas de matar al hermano. Estos patrones, y si seguimos analizando las generaciones que siguieron después de ellos, algunas de estas conductas se siguieron repitiendo.
Los hijos de Jacob le mintieron respecto a José y le dijeron que lo habían matado y no lo habían matado. Mentira. Se siguieron repitiendo estos patrones. Ahora, ninguno de nosotros, estoy segura, que le dice a sus hijos: usted tiene que echar mentiras para que le vaya bien en la vida. A nadie le gusta, a mí me molesta que me digan mentiras. Pero muchas veces con las acciones cotidianas que hacemos, transmitimos ese legado. Dile a la vecina que no estoy. Ven y yo te mando una nota en el control al colegio diciendo que se fue la luz y por eso fue que no hiciste la tarea. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Cómo solucionamos los conflictos en la casa? Porque en el caso de Isaac, no quiero conflicto, que se vaya. Y esa fue la solución que él vio. ¿Cómo estamos solucionando los conflictos en casa? Porque con esas acciones cotidianas transmitimos ese legado. Legado no es lo bueno que no es solo lo bueno que sembramos intencionalmente, sino las cosas negativas que a veces sin intención también sembramos. Y quizás hasta hoy hemos estado haciendo cosas aprendidas o por decisiones propias que no corresponden al propósito de Dios, a pesar de que Jesús está en nosotros. Pero hoy quiero animarte, no te quedes con esta sensación como que, ay, vinieron fue a darnos palo aquí. No, quiero animarte a que entiendas que nosotros tenemos la responsabilidad y podemos ser una voz en nuestra generación para empezar a marcar una diferencia en sus vidas. Para empezar a marcar, como decía el pastor Carlos el domingo pasado, un antes y un después al llevarlos a ellos a Jesús. Esa es nuestra meta, esa debe ser nuestra meta. Porque miren la vida de estos personajes, no fueron perfectos para nada, pero aún así aparecen registrados en el libro de Hebreos como hombres de fe. Quedaron para la historia como hombres que amaron a Dios y que siguieron su voluntad y que caminaron en su voluntad. Jesús es el que hace la diferencia en nuestra vida para cambiar esos errores o esos patrones en escenarios donde Él pueda glorificarse. Solo Jesús. Aceptar la invitación de Jesús en nuestra vida, tener una relación de amor con Él, es lo que hace la diferencia en cada generación y es lo que nos va a permitir dejar un legado eterno. Así que hoy vamos a aprender entonces cómo podemos ser intencionales en dejar ese legado eterno a nuestras generaciones y a las personas que nos rodean, para que sean ellos quienes tomen la decisión de poder tener una relación con Dios genuinamente. Porque estos personajes me enseñan que dejar un legado espiritual no se trata de ser perfectos. Y creo que a veces tenemos mucho esa carga de me equivoqué, no soy digno. Esto no se trata de ser perfectos, pero sí de ser moldeables. Sí de permanecer en las manos del único que puede transformar esos escenarios o esos errores en escenarios donde Él pueda obrar y hacer algo en nuestra vida. Así que quiero que me acompañes a Hebreos 11, del 17 al 21. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Fue por la fe de Isaac que bendijo a sus hijos Jacob y Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Lo primero que quiero enseñarte para que podamos dejar un legado que trascienda de generación en generación, un legado espiritual, es ser coherente con lo que crees. Hebreos 11:17, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham creyó, tenía una convicción y fue obediente, fue coherente con lo que creía. Yo creo que Abraham sin duda es uno de los héroes de la fe, es la persona que realmente inspira mucho lo que fue su vida. Pero él venía de un contexto donde sus generaciones anteriores se habían olvidado de Dios. No adoraban a Dios. Y él fue llamado y apartado de ese contexto para empezar a marcar una diferencia a partir de su generación. Y hoy fue el precursor
de lo que hoy conocemos como la nación de Israel, como el pueblo de Israel. Un hombre que venía de un contexto totalmente diferente. Y fue un hombre que mostró total coherencia entre lo que creía y lo que hacía. Y pasó muchas situaciones donde sus convicciones fueron puestas a prueba, pero Abraham mostró una fe para arriesgarse y creer que podía moverse a un lugar que Dios le mostraría, que podía salir de la única zona que conocía para irse a un lugar incierto que Dios le iba a mostrar. También tuvo fe para confiar en una promesa imposible, en un momento de su vida donde ser padre, cuando ya era un anciano, era imposible. Y ni siquiera alcanzó a ver la promesa detrás de esa promesa que Dios le dio, que fue que iba a ser padre de generaciones. Él ni siquiera la vio, pero por fe pudo confiar en que Dios iba a hacer eso, y esa fe fue transmitida a sus generaciones. Y por eso usted ve que Isaac también cree en esa promesa de multitudes y de generaciones. Abraham tuvo fe para rendirse por completo ante la prueba más dura de su vida, en un escenario que no solo representaba perder a su hijo al sacrificarlo, sino que era una total incoherencia con la promesa que había recibido. O sea, ¿cómo me vas a quitar aquello por lo cual tú me vas a dar la promesa que me dijiste de ser padre de multitudes? Era una cosa loca, como muchas veces Dios a nosotros nos pide cosas bien locas. Pero la fe que él tenía para creer que Dios lo podía levantar incluso de los muertos con tal de cumplir su promesa me muestra que él sabía quién era Dios, que él tenía una relación con Dios, lo conocía, y por esa razón él pudo caminar en fe hacia ese escenario tan inesperado o esa prueba tan inesperada. El problema de muchos de nosotros es que a veces no conocemos a Dios, no tenemos una relación con Dios, y por eso las cosas que nos piden nos parecen injusticias o nos parecen cosas equivocadas. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Porque no conocemos a Dios. Yo estoy segura que Abraham sabía que a Dios no estaba de acuerdo con los sacrificios humanos. Era algo que criticaba de las otras naciones. Pero ese conocimiento y esa relación con Dios fue lo que le ayudó a él a caminar en fe para poder obedecer a Dios en un momento de total incertidumbre. Santiago 2:17 dice: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. ¿Cómo podemos saber que esa fe fue transmitida a su hijo Isaac? En Génesis 25 dice que Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Y el Señor contestó la oración de Isaac. Ahora, yo me imagino que durante la infancia de Isaac, seguramente, muchas veces su mamá se sentó con él y le dijo: ¿sabes qué, hijo? Imagínate, cuando nosotros éramos ancianos, Dios nos dio una promesa. Y tú eres el resultado de esa promesa. Yo no podía quedar embarazada. Tuvimos muchas dudas, esperamos mucho tiempo, quisimos ayudar a Dios. Pero Él es fiel a su palabra y hoy tú estás aquí conmigo. ¿Cómo Isaac no iba a creer que el mismo Dios que le había dado o el mismo Dios que lo había traído a él a la vida podía darle hijos a su esposa? Fe que trasciende, fe que se transmite. Génesis 26 dice que en un momento de mucha hambre en el pueblo, en medio de una temporada donde un hambre terrible azotó la tierra, Dios le dijo a Isaac: quédate aquí. Y él se quedó, porque sabía que Dios iba a proveer. ¿Cómo Isaac sabía que Dios iba a proveer? Porque Dios envió un cordero cuando el papá estaba a punto de sacrificarlo a él. Dios proveyó. Él era la muestra viviente, palpable de que Dios provee. Abraham no le transmitió a su hijo la fe o sus convicciones o sus creencias a través de palabras, sino a través de hechos, experiencias.
cosas que ellos como familia vivieron que le permitieron que esa fe se impregnara en su ser, se metiera en su ADN. A mí me pasó algo hace una semana. En Más Vida Kids también estamos trabajando todo este tema del legado familiar y a los niños les estamos enseñando acerca de como los superpoderes de la familia. Entonces hablamos de la comunicación, el perdón y el ayudar a los otros. Y esta semana yo no me acuerdo por qué estaba peleando con Samuel cuando, ¿sabes qué? A veces las mamás nos ponemos un poquito cantaletos. Entonces, no, Samuel, siempre lo mismo contigo, tú no ayudas. Sí, mamá, lo siento, no, siempre lo mismo, lo siento y no cambias. Y de pronto el personaje me sale, mamá, pero en Más Vida Kids nos enseñaron que hay que perdonar. Y yo, ¿ya qué hago? O sea, es cierto, se lo enseñaron allá. Toca, sí, tienes razón, bueno, listo, te perdono, vamos a mejorar, vamos a no sé qué. Pero nosotros muchas veces nos quedamos en lo que enseñamos con palabras y no lo transmitimos con los hechos. Eso es incoherencia. Le enseño que perdone, pero yo no perdono. Le enseño que hable bien, pero yo grito. O le enseño que hable bajito, pero yo ando alzando la voz. Le enseño que sea generoso, pero yo ni para darle al señor de la esquina que limpie el vidrio. Hay que ser coherentes con lo que enseñamos y lo que transmitimos. Lo segundo que quiero compartirte es ser coherente con lo que hablas. Voy rapidito. Hebreos 11:20 dice, fue por la fe que Isaac bendijo a sus hijos Jacob y Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. En la antigüedad, cuando hacías una promesa o la palabra hablada tenía mucho valor. Eso es ahora que uno tiene que firmar todo para uno saber que le van a cumplir. Antes no. Antes tú decías algo y esa palabra tenía valor. Una bendición, una maldición, una palabra de estímulo, una palabra destructiva podía tener un gran efecto sobre la persona si se decía con fe. Y a mí me llamó tanto la atención que fue por bendecir a sus hijos, yo creo que todos lo hacemos, que Isaac quedó registrado en el libro de Hebreos. Pero ¿qué fue lo que hizo que quedara registrado? Yo me hacía esa pregunta, pero yo bendigo a Samuel, sí, por eso ya, Señor, gracias. Pero no, Isaac no tenía nada en ese momento que ofrecerle a sus hijos. Y les dijo, ustedes van a tener toda esta tierra. O sea, él por fe declaró sobre sus hijos una realidad que no era la de ellos en ese momento. Y muchas veces nosotros nos tomamos a la ligera lo que decimos sobre las otras personas, lo que decimos sobre nuestros hijos, porque nos enfocamos en la realidad que vemos ahora. Entonces el hijo rebelde, es que tú eres un rebelde, que contigo no se puede hablar, como yo le decía a Samuel, tú no ayudas en nada. Y declaramos sobre nuestros hijos cosas que realmente no los llevan a ellos a Cristo. Al contrario, les hace dudar de su estima, de su valor, de su espíritu, cosas que afectan su espíritu. Pero este hombre pudo declarar sobre sus hijos algo que no veía, por fe. Santiago 3, del 9 al 11 dice, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ellas alabamos a nuestro Dios Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tenemos que ser coherentes con lo que hablamos. No podemos venir aquí, Señor, te amo, te alabo, te adoro, y cuando llegamos a la casa, todo eso se nos olvidó y gritamos a todo el mundo y decimos groserías y a todo el mundo le hablamos mal y en el trabajo. No, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Estamos hablando bien de nuestro futuro? ¿Estamos hablando bien del futuro de nuestros hijos? ¿De nuestras generaciones y de las personas que nos rodean? Y lo último que quiero compartirte para dejar un legado que trascienda es ser coherentes con lo que hacemos. Hebreos 11:21 dice que fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y se inclinó para adorar y se apoyó en su vara. Jacob
creo que es por excelencia el ejemplo de nosotros los creyentes. Numerosos defectos, totalmente autosuficiente, se preocupaba más por sus cosas en sus inicios, para que Dios le diera a él la bendición. Él buscaba sus medios para lograr lo que quería lograr, para alcanzar lo que quería alcanzar. Pero si nosotros estudiamos la vida de Jacob desde su nacimiento hasta el día de su muerte, podemos ver una obra transformadora que Dios hizo en su vida. Y esto me encanta porque a pesar de que Dios le cambió el nombre, a pesar de que después de un encuentro con Dios, Dios dijo, ahora tú no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. En la Biblia Dios se sigue refiriendo como el Dios de Jacob. No dice Dios de Israel, bueno, del pueblo. Pero cuando habla de Jacob, habla de ese, el imperfecto. Yo soy el Dios de este imperfecto. Yo soy el Dios de este que estoy moldeando. Yo soy el Dios de este que transformé producto de una relación conmigo. Y esa es la vida de Jacob, una vida que fue transformada, un Jacob que dejó de ser autosuficiente y aprendió a vivir rodeado o aprendió a vivir rendido a Dios. A medida que fue avanzando en su vida, muchas cosas fueron cambiando. Como hablábamos el domingo pasado, hubo un antes y un después, que siguió siendo. Yo me acuerdo de mi antes y mi después, y hasta hoy yo creo que todos los meses tengo un antes y un después. Eso sigue pasando, o sea, no es que ya Dios hizo algo y ya no va a hacer más nada en nuestra vida, no tiene más nada que transformar, no, es algo constante. Pero podemos decir hoy que nuestras acciones hablan, o lo que hacemos hablan de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, o de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. O nos seguimos quejando de las mismas cosas, seguimos peleando con el mismo vecino, seguimos sin perdonar al que nos dijo cuando estábamos en el colegio boba. Seguimos todavía con esas mismas conductas o esas mismas acciones que no hablan de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jacob primero se sostuvo del talón de su hermano en todas sus fuerzas, pero luego aprendió a sostenerse de Dios, tanto que al final de su vida, sumido en ese, agarrado de ese bastón firme, lo que hizo fue adorar a Dios con su último respiro. Así que si queremos dejar un legado que trascienda generaciones, debemos empezar a ser coherentes con lo que creemos, nuestras convicciones, pero también lo que hablamos, lo que decimos a otros, pero que nuestras acciones también sean un reflejo de eso que hemos creído y de esa obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que necesitan. Ese es nuestro legado. No enseñarles a buscar las añadiduras, enseñarles a buscar primeramente su reino, su justicia, porque eso que nosotros gastamos la vida persiguiendo son añadiduras. Lo que realmente vale en la vida es que Dios esté con nosotros y que podamos disfrutar de su paternidad, de su amor, de su cuidado y nosotros responder a eso que Él está haciendo en nuestra vida. Busquemos y enseñemos a buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y en esta mañana, Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú no te rindes con nosotros, Señor. Gracias porque nos enseñas la importancia, Señor, de poder transmitir a nuestras generaciones un legado espiritual, Señor, donde se puedan mantener conectados contigo. Gracias, Señor, porque en el momento o en uno de las mejores enseñanzas de Jesús, Él terminó diciendo: busquen primeramente el reino de Dios. Que esa sea nuestra meta, Señor, en todo lo que hagamos.
Que nuestra meta en todo lo que hagamos sea buscar tu reino primeramente, Señor. Que si hasta hoy quizás hemos arrastrado patrones en nuestra vida, en nuestra casa, hemos transmitido a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, cosas que no tienen nada que ver con tu reino, Padre. Yo te pido que hoy podamos tomar la decisión de marcar una diferencia, Señor. Que hoy podamos tomar la decisión de ser una voz en medio de nuestra familia, Dios. Y que hoy dejemos que tu Espíritu Santo haga en nuestra vida lo que tiene que hacer, Señor. No queremos seguir hablando solamente de las cosas que tú has hecho, Señor, contándole a los otros, sino que con nuestras acciones, Señor, se vea lo que tú has hecho en nuestra vida, para que otros puedan creer en ti, Señor. Te damos gracias porque si hoy estamos aquí es porque nos has escogido, Señor, no solo para hacer algo en nuestra vida, sino para hacer algo en la vida de las personas que nos rodean. Esta es mi seguridad, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Gracias porque tú nos atrajiste con tu amor a ti, Señor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Eres tú, Señor, quien nos sostiene, quien nos levanta, quien nos da paz, Señor. Y por eso nuestra misión es poder sembrar en nuestras generaciones esa convicción de que tú eres suficiente en sus vidas, Señor. Tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.